Gracias. Entonces, acá tenemos el eje X y ese es el eje Y. Supongamos que por acá tengo la gráfica de una función. Dibujemos acá una función. ¿Qué dibujamos? Algo así. Ya, ese está mejor. Ay, no. Hagámosla mejor, hagámosla con otro color. Ya. Listo, acá tengo la gráfica de una función. ¿Sí? Hay algo que en matemáticas llamamos la tasa de ¿qué? La tasa de cambio. ¿Sí? ¿O no? Llamémosla razón de cambio, que se llama razón de cambio. Razón de cambio. Razón de cambio promedio. Entonces, ¿a qué se le llama razón de cambio promedio? Se toman dos punticos, digamos este punto y este punto. ¿Sí? Supongamos que este punto, acá es el punto, este es x1. X1, y entonces como se evalúa en la función, aquí va a ser f de ¿qué? El f de x1, ¿sí o no? Tengo acá otro punto, que es el x2, y como se evalúa también aquí en la función, entonces acá va a ser un f de x2. ¿Sí? F de x2. Entonces, ¿a qué se le llama tasa de cambio promedio? Pues simplemente es hallar la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, miren, por estos dos puntos. Siempre me descacho. No, ya, está así. Miren, esta es la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Tratemos de hallar la pendiente. ¿Alguien me podría colaborar? ¿Cómo podríamos hallar la pendiente de esa recta? Bueno, ¿cuál es la pendiente? ¿Es la división de qué? ¿De la distancia qué? Es la división de la distancia vertical sobre la distancia horizontal, ¿cierto? ¿Y la distancia vertical cuánto mide, muchachos? ¿Cuánto mide esta distancia de aquí a acá? ¿Y cuánto mide esta distancia de aquí a acá? Sabiendo que esa verde es la misma que se encuentra de aquí a acá, miren. Y la azul es la misma que podemos apreciar de aquí a acá. ¿Alguien me podría decir? La distancia de la línea azul sería fx2 menos fx1. Perfecto, muy bien. F de x2 menos la f de la x1. ¿Y la distancia horizontal? Sería x2 x2 menos x1. menos x1. ¿Alguno no entendió eso? ¿Se le dificulta entender qué es la resta de esas dos? Si a alguno se le dificulta, miren, les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que acá tengo el 0, el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3 y acá tengo el 4. ¿Sí? Y yo les pregunto por la distancia que hay entre 2 y 4. ¿Cuál es la distancia que hay entre 2 y 4? ¿Qué distancia hay aquí entre 2 y 4? 1, 2 y ¿qué? Y 3.
¿Qué operación hacemos entre el 4 y el 1 para que me dé estos 3? Pues a 4 se le resta ¿qué? 1, ¿cierto? O sea, al mayor se le resta al menor. Eso fue lo mismo que aplicó su compañera, ¿cómo es que te llamas? Gabriela. Gabriela. Entonces, miren, Gabriela dijo, no, pues claro, yo quiero hallar esta distancia, o sea, ¿qué es esta? Es decir, que a f de x2 le resto f de x1, y como yo quiero hallar esta distancia, pues a x2 le resto x1. Entonces, la pendiente de esa recta, ¿cuánto nos va a dar, Gabriela? Eso se llama razón de cambio promedio, llamémosla así, o tasa de cambio promedio. No, la llamé razón, ¿cierto? Bueno, la razón. Razón de cambio promedio. Entonces, ¿cuánto nos da la razón de cambio promedio si es la pendiente de esa recta? Es la pendiente de esta recta. ¿Cuánto nos da? Va a ser f de qué? De x2, ¿cierto? Menos f de x qué? De x1, ¿cierto? Toda esta expresión dividida entre qué? Entre x2 menos qué? Menos x1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Miren lo que pasa, que hay otra cosa que se llama la razón. Hay otra que se llama la razón de cambio, pero no es promedio, es la razón de cambio instantánea. ¿Qué es eso de instantáneo? Miren lo que hicieron. A Newton se le ocurrió la idea de ir tomando este punto e irlo acercando. ¿Sí? Este puntico, miren. Este puntico que está acá empezó a irlo acercando a este puntico. Lo fue acercando al otro. Entonces, a medida que se iba acercando a ese punto, pues le iban saliendo rectas. Entonces, digamos, aquí le sale otra recta. Madre, aquí miren, cuando yo lo acerco me sale esta. Lo seguía acercando más, digamos, cuando vaya por acá, por aquí, le salía esta. Le salía esta, bueno, y así sucesivamente, hasta que llegó un momento en que este punto lo acercó mucho a este, ¿sí? Y halló pues la pendiente de una recta acá. Cuando un punto se acerca mucho al otro, se está hallando la pendiente de esta recta. Qué pena. Ya, esta. ¿Y cómo se le llama a esa recta? A ver, ¿alguien me podría decir esta recta entonces cuál sería? Cuando este puntico, miren, cuando este puntico se va acercando a esa recta, ¿cuál sería? ¿Alguien se le imagina de pronto cuál recta cree que será? Sí, buenas, ¿me están escuchando o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué recta es, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? Alguien diga algo, a ver si estoy escuchando. Sí, profe, sí se te escucha. ¿Sí? Entonces esta es la razón de cambio que... Esta es la pendiente de qué. ¿Qué recta será eso? ¿La recta qué? La recta tangente. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cómo hallo la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo hallo la pendiente de esa recta por ese punto? ¿Cómo hallo la pendiente de la recta roja? O sea, esa sería la razón de cambio instantánea. Voy a ponerle I.
Si quiero hallar la pendiente de la roja, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me podría decir? Sabiendo que el azul es la función y igual a f de x. ¿Alguien me podría decir? Que es todo lo que hemos visto estas clases. Derivar la función. Derivar la función, muy bien. Y después de derivarla, ¿qué debo hacer? Reemplazar todas Hallar las la x, ecuación de ¿por la qué? recta. Reemplazar todas las x, ¿por qué? Reemplazar toda, quiero la pendiente de la recta tangente acá. Entonces deriva 1 y ¿qué tiene que hacer para hallar la pendiente de esta recta? Reemplazar el qué. Como la quiero en x, ¿qué? Si quieren borremos esto. Miren, voy a volver otra vez a escribir esto. No le llamemos x1, x2. Hagámoslo como lo hacen los libros. Llamemos a este entonces el a. Entonces la imagen de este es f de a. Si llamamos a este b, la imagen de este es f de b. O sea que aquí me cambia la pendiente. La pendiente va a ser la tasa de cambio promedio, que va a ser f de b menos f de a sobre b menos a, ¿sí o no? Cambia también esto. Tomémosla por b y por a, para que no se confundan con ese 1 y el 2, que si es el x1. Entonces acá sería f de qué. Esta distancia, como dijo Gabriela, es f de b menos f de a, ¿sí o no? Y acá, entonces me va a quedar el b menos el a, b menos a. Pero como yo quiero la pendiente de la recta tangente aquí en el punto, aquí miren, entonces es la derivada y en la derivada reemplazo todas las x por ¿quién? Por a. ¿Sí se acuerdan de esto, muchachos, o no? ¿Alguien se acuerda de esto? Fue el concepto de derivada que expliqué con x al cuadrado. ¿Sí o no? Muchachos, están muy callados. Quiero saber si me están entendiendo. No, este grupo está muy callado. ¿Qué les pasó? Pues, profe, yo la Bueno, verdad ya no le entiendo lo que dijo. o sea, la tasa de cambio promedio es tomar dos punticos, ¿cierto? ¿Sí? Y hallar la pendiente de esta recta. Mira, tú hallas dos puntos, tú tienes dos puntos de la gráfica. Tú tienes dos puntos de la gráfica, aquí y acá. ¿Sí? La imagen del B es f de B. La imagen de la va a ser f de A. Si tú trazas la recta que pasa por este punto y por este punto y le hallas la pendiente, eso se llama la razón de cambio promedio. Pero a medida que uno va acercando este puntico, este puntico, este puntico, este de acá, se va acercando al otro punto, aquí van saliendo rectas tangentes, miren, pero a medida que este punto se acerca en esto, entonces esto, ¿sí? Esta tasa de cambio promedio se está acercando a la tasa, a la razón de cambio que instantánea. A eso quiero llegar. ¿Y cómo se halla la tasa de cambio instantánea? Pues ya ustedes saben, es la pendiente de la recta que, de esta recta se llama la recta tangente. ¿Y cómo se halla? Como dijo su compañera, derivo y reemplazo todas las x por la coordenada en x. ¿Sí o no? Bueno, se los voy a explicar así, miren, vamos a hacerlo más, hagámoslo aquí con un ejemplo para que de pronto me entiendan mejor. Hagamos un ejemplo. Miren, hagamos esta función, hagamos la función f de x igual a x que al cuadrado. Otra vez volvamos con x al cuadrado. Vamos a abrir acá GeoGebra.
GeoGebra, miren. Voy a arreglar los ejes ya. Entonces voy a poner X acá. Coloquemos la función y igual a X elevado al cuadrado. Acá está. Se las voy a colocar, coloquemos la azul. Coloquemos la azul y vamos a alargar esto. Vamos a colocar aquí los ejes. Ahí están. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer esto, miren. Voy a tomar 2 puntos acá, miren. El punto A y coloquemos acá el punto B. ¿Sí los ven ahí? El punto A y el punto B. ¿Vamos bien? ¿Alguien me podría decir, cuando yo trazo aquí una recta tangente, miren, voy a trazar aquí una recta tangente por este punto. ¿Alguien me podría decir cuál es la pendiente de la recta que es tangente por este punto? Cuando yo trace la recta tangente por este punto, miren, la voy a trazar, ahí está. Por este punto a esta curva. Ya, ¿cuál es la pendiente de esa recta negra? Bueno, le voy a cambiar el nombre, la voy a poner roja. ¿Alguien me podría decir cuál es la pendiente de esa recta? Muchachos, ¿sí me están escuchando? ¿Sí están ahí? Sí, señor profe. Sí. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? A ver, si la función es y igual a f de x igual a x al cuadrado. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente que pasa por 1? En x igual a 1. A ver, el primero que me lo diga tiene punto. El primero que me lo diga tiene punto. Profe, ¿la El pendiente es primero, igual a un medio? dime. ¿La pendiente es igual a un medio? No. Ay, ¿en serio no la pueden hallar? La pendiente de la recta tangente en x igual a 1 de f de x igual a x al cuadrado. ¿Cuáles son los pasos? No puede ser. Profe, sería uno, ¿no? ¿Por qué 1? A ver, si me justificas por qué es 1, te pongo el punto. Porque la pendiente no es el delta de X y el delta de Y. Sí, pero quiero que lo hagas de otra Oh, no, forma. no, al revés, perdón. Al delta Sí, de delta de Y y sobre dividido. delta de y. Sí, pero no lo quiero por esa forma. Lo quiero de otra forma, usando la derivada. ¿Cómo sería? ¿Cómo hallo la pendiente de la recta tangente en un punto usando la derivada? Creo que eso lo vimos en una clase, muchachos. ¿Ustedes están estudiando? ¿Será que sí están estudiando? Esto más lo vimos en la semana 8. Mírenlo acá. ¿Cuánto me dio la misma? X al cuadrado. ¿Cuánto me dio la pendiente en x igual a 1? Miren, ¿cuánto nos dio la pendiente en x igual a 1?
Dijimos que esta pendiente es 2. ¿Por qué dijimos que era 2? ¿Se acuerdan? Porque al derivar la Por- función dio igual Porque a hallamos 2x. muy bien la derivada de 2x y reemplazamos ¿qué? La x acá, ¿por qué? Por 1. 2 por 1 igual a ¿qué? A 2. Sí, lo vimos en esta clase, la interpretación de la derivada. Entonces aquí les hago la misma pregunta, ¿cuál es la derivada acá? Entonces la derivada de la función es 2x. Reemplazamos la x, ¿por qué? Por este 1 que está acá. Entonces la pendiente de esta recta de la roja es 2. Ah, pues miremos acá, miren. Miren la ecuación, voy a decirle que me la escriba de la forma y igual a mx más b, mírenla. La ecuación es y igual a 2x menos 1. ¿Cuál es su pendiente? 2, mírenlo, mírenlo, mírenlo bien, 2. Pero miren lo que voy a hacer. Miren, préstenle mucha atención. Voy a trazar la recta que va de este punto a este punto. ¿Sí? Y el punto B, miren la ecuación de la recta. ¿Sí? Miren el experimento que vamos a hacer. No pierdan de vista este numerito que está acá. ¿Cuál es la pendiente de la recta negra? Por lo que se puede ver aquí, en el GeoGebra. ¿Cuánto les da? ¿Cuál es la pendiente de la recta negra? 3. 3. Ahora mira, tú que me ayudaste, me vas a ir diciendo cómo va cambiando. ¿Ahí cuánto es? 2.92. ¿Ahí cuánto es? 2.78. Ah, bueno. ¿Y ahí cuánto es? 2.48. ¿Y ahí cuánto es? 2.29. ¿Y aquí cuánto es? 2.16. ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos estamos acercando? Al 2. Muy bien. Y cuando miren, cuando este puntito, miren el punto B, cuando este puntito se queda encima de la, sí, pues me da la pendiente de la recta. Es más, la negra uno se da cuenta que la negra se está pareciendo a la roja, miren. Cuando el B está en el punto A, pues queda en la recta roja, o sea que tiene la misma pendiente. ¿Sí entienden? Pero todo lo que estaba diciendo su compañera, ¿cómo es tu nombre? ¿Que me estaba ayudando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Diana. Diana. Entonces, miren, Diana me estaba ayudando y me estaba dando las pendientes, ¿sí? De estas rectas. Ella estaba diciendo, todo lo que yo le pregunté, ella me estaba dando era la tasa de cambio que promedio. Pero cuando yo llego y el B es igual a la, pues ahí tenemos la tasa de cambio que instantánea. ¿Sí quedó claro, muchachos? Traté de explicarles el concepto de derivada de una forma muy sencilla. Miren, también lo podemos hacer de esta forma. Supongan que esta ecuación, la que está ahí, y igual a x al cuadrado, es una función de costo. ¿Sí? El costo de fabricar Q artículos es C igual a Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mientras yo esté hallando, cuando yo hallo el costo de fabricar entre 1 y 2 artículos, o sea, acá, estoy hallando un costo ¿qué? Un costo promedio. Cuando hallo la pendiente de esta, estoy hallando una tasa de costo promedio. Pero a medida que yo me voy acercando a este punto, cuando llego acá, ¿sí? Estaría hallando la tasa, la tasa de cambio promedio instantánea, que es lo que se conoce en economía y macroeconomía como el costo marginal. ¿Sí? O sea, cuando B se acerca a, es el costo marginal, la tasa de cambio, ¿no? Y así mismo pasa con todo. Si fuera una función de utilidad, ¿sí? A la razón de cambio instantánea en un punto, pues se le va a llamar la utilidad marginal. Si fuera el ingreso, se le va a llamar ingreso marginal. Y así sucesivamente tendrán más cosas en economía que que al hallar la tasa de cambio instantánea tiene un significado para ustedes. Pues que ya se sale de mis manos porque pues yo no manejo todos los conceptos de economía, solamente digamos esos que les puedo comentar, utilidad, ingreso y costo, ¿sí? Pero sí, ya más o menos quedó más claro. Con esto que acabo de hacer aquí, muchachos, ya pueden hacer el primer punto y el segundo punto, los 3 primeros puntos del taller. Básicamente están enfocados en que sepan identificar la tasa de cambio promedio y la tasa de cambio instantáneo. ¿Vale? Voy a llevarme esta imagen. Voy a hacer una cosa, voy a activar el rastro. Hay algo que no puedo hacer en GeoGebra y es activar el rastro.
Entonces voy a ir moviendo B y voy a activar el rastro. No se ve feo. Se ve feo. Me tocaría hacer una programación. Tocaría programar aquí para que quede todo. Dejémoslo así. Yo creo que esta imagen dice mucho. Y se las voy a dejar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Acá está el punto B. Y acá está el punto A. Lo que hice acá fue cada vez ir acercando el punto B al punto A. ¿Sí? Y la pendiente de esta recta de la roja es 2. ¿Sí? La que pasaba por aquí, por el punto B, esta de acá, ¿sí? La de A y B, la que pasaba por A y por B, esta. Esta tenía pendiente, ¿qué? Pendiente 3. Pero a medida que el punto B se iba acercando al punto A, este M se iba acercando ¿a qué? A 2. Y como decía Diana, pues en un momento le dio 2.9, ¿sí? M igual a 2. No sé qué, hasta que fue llegando ¿a qué? A 2. ¿Sí? M igual a 2.5, M igual a 2.1, bueno, y así sucesivamente hasta que llegó a 2. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieren veámoslo, hagamos un problema, ¿sí? Bueno, hagamos esto. ¿Cómo sería este ejemplo? Para este ejemplo, yo diría lo siguiente. ¿Cuál sería la tasa de qué? ¿Cuál sería la tasa de cambio qué? De cambio promedio, ¿cierto? Y yo diría entre x igual a qué? Entre x igual a 1 y x igual a 2, porque eso es lo que, para uno hallar la tasa de cambio promedio le tienen que dar 2 puntos. Entonces, ¿qué hace uno? Ya tiene el x1, ¿cierto? ¿Sí? Ya tengo el x. El a, bueno, lo podemos hacer así. El a es igual a qué? A 1, ¿no? Y el b es igual a qué? A 2. Entonces hallamos el f del 1. ¿Cuánto es el f del 1? O el f del a. La imagen de a. Va a ser 1 elevado al cuadrado, o sea, 1. ¿Cuál va a ser el f del b? ¿Cuál va a ser el f del b? 4. Muy bien. El f de b, pues va a ser como la función es elevar al cuadrado es 2 al cuadrado es 4. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa de cambio promedio? Pues aplicamos la fórmula, es f de b menos f de qué? De a sobre b menos a. Entonces, ¿esto qué nos aparece? Nos va a dar 4 menos 1, ¿cierto? ¿Sobre qué?
4 menos 1 sobre 2 menos 1, ¿sí o no? Es decir, que esto nos queda 3 sobre 1. Y 3 sobre 1 es 3. Ah, miren lo que dio acá. Este 3 que está acá, pues es este 3 que está acá. ¿Sí? Porque, miren, este es el 1 y ese es el 2. Yo quería la tasa de cambio promedio entre esos dos, entre 1 y 2. Pero ¿qué pasa si yo les digo, no, yo no quiero la tasa de cambio promedio, yo quiero la tasa de cambio instantánea? Profe, o sea que para hacer el primer punto tenemos que primero, o sea, graficar en GeoGebra. No, simplemente mira, tú haces esto. Tú tienes que decir la fórmula. O sea, para la tasa de cambio promedio yo te tengo que dar el A y te tengo que dar el B. Entonces, ¿tú qué haces? Haces F de B menos F de A sobre B menos A. En cambio, para la tasa de cambio que instantánea, yo solamente te doy el punto, te digo en X igual a A. Entonces tú haces la derivada y reemplazas el A. Entonces aquí lo mismo. Si yo digo, no, yo quiero la tasa de cambio instantánea en X igual a 1. Entonces tú dices, no, pues la tasa de cambio instantánea o la razón de cambio instantánea, pues ¿qué va a hacer? Derivar, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de x al cuadrado me va a dar ¿cuánto? 2x, ¿no? Entonces esto va a ser 2 y reemplazas la x por 1, o sea que es 2. Bien, ¿sí? Y entonces esto ¿cómo se interpreta? Este 3 que está acá, ¿cómo se interpreta? La tasa de cambio promedio entre 1 y 2. Lo que quiere decir esto es que por una unidad que aumente x, ¿sí? Por una unidad que aumente x, el y estaría aumentando 3, ¿sí? Pero en esta instantánea de acá, en el punto, estaríamos diciendo que por una unidad que aumente x, ¿sí? El y estaría aumentando 2, ¿sí? O sea, una cosa es promedio y otra cosa es instantánea. Esto es en ese instante, miren, porque solo depende de qué, de este valor. Solo depende de este, en ese instante, cuando x es 1. Mientras que la de promedio, ¿sí? Siempre depende de dos valores, de dos puntos. Más o menos, ¿sí me entendieron un poquito mejor este concepto o no? Pues, profe, Hagamos, yo tengo una duda sobre por qué utilizo, digo, la derivada de x al cuadrado, pues para hallarlo de la pendiente. ¿no se te escucha bien? ¿Será que yo no escucho bien o en realidad no se le escucha bien? ¿Ustedes le escucharon, muchachos? Pero muy ¿Será bajito, que- profe. Sí, 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 entonces no. Entonces no soy yo. ¿Qué dijiste? Ah, Es que se listo, profe. me, es más, sufro como de Pues, sordera profe, también. Ujú. profe, lo que pasa es que cuando usted utiliza, bueno, pues porque utilizó x al cuadrado, lo derivo para hallar la pendiente. Es que eso es lo que no entiendo. Ah, pues porque viene el significado de la derivada. Cuando tú derivas, coges la función y la derivas, tú encuentras una función derivada, pero solo hasta cuando tú reemplazas este x tienes la pendiente de la recta tangente. Es que la tasa de cambio Pues, promedio es la pendiente, pero de la recta tangente por ese punto. Entonces nos toca derivarla y reemplazar el qué, el x por 1. ¿Sí? pues sí, Eso fue profe, lo que, pero lo que, eso, no, lo que yo no entiendo es por qué utiliza el x al cuadrado para comenzar. porque uso el x al cuadrado. Uso el x al cuadrado porque la función que ves aquí, mírala, esta que está en azulita, es la función f de x igual a x al cuadrado. Si fuera la cúbica, pues derivo x al cubo. Si fuera 1 sobre x la que está pasando por aquí, pues derivo 1 sobre x. Si fuera, por ejemplo, raíz de x, pues derivo raíz de x. ¿Sí? O sea, todo depende de esta función, de la que esté pasando por aquí. Esa es la que se va a derivar. ¿Sí solucioné la duda o no? Listo, profe, y pues lo de la tasa de cambio instantánea, eso depende.
del primer X, ¿no? Eso depende, la tasa de cambio instantánea depende de la función que tengas, ¿sí? Y pues de la derivada que te dé, porque ahí tú reemplazas el X por 1. O sea, depende de la curvita que tengas, porque esa es la que vas a derivar, ¿sí? Y de lo que te dé la derivada, porque después todas estas X las vas a reemplazar por el X igual a 1, bueno, el X que te dé, el que te diga acá, mejor dicho. ¿Quieren que pongamos un problema? Coloquemos un problema enfocado a la economía para entender esto mejor, porque eso está muy abstracto. A ver, que a mí me gustan esos problemas. Uy, háganse este. A ver, un minuto para hacer este. Miren, muchachos. No, este no. ¿Será que hacemos este? Mire, háganse el 1. Vamos a hacer el 1 que está sencillito. Ese me gusta. Y ya ponemos un problema con economía. Este punto me gusta. No, el 1 no. Vamos a hacer el 2 mejor. Vamos a llenar esa tabla. Es un ejercicio ahí para que lo hagamos en el cuaderno. Miren, vamos a llenar esta tabla. Pero si ven lo que les están diciendo, miren lo que les dice acá. Les dice, encuentre la razón de cambio promedio, ¿sí? De Y respecto a X en el intervalo de 3 a 3 más delta X. Noten que acá arriba les están dando el delta X. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera que tengo que calcular, o sea, para llenar esto aquí, ¿sí? Para llenar esto aquí, lo primero que tengo que hacer es calcular la tasa de cambio promedio entre el intervalo de 3 y ¿qué? ¿Cuánto es delta X acá? ¿Cuánto es delta X acá? 1, ¿no? Entonces tengo que hacer 3 más 1. ¿Cuánto es 3 más 1, muchachos? 4, ¿cierto? Hallemos la tasa de cambio promedio si la función es la que tengo acá arriba. A ver, ¿cuánto me daría? Miren, este va a ser el A y este es como si fuera el B. Entonces, ¿qué hacemos? Tasa de cambio promedio. Entonces va a ser ¿qué? ¿F de qué? F de 4 menos F de 3. Todo esto dividido entre 4 menos 3. ¿Y cuánto nos da eso? Háganlo en una calculadora. ¿Cuánto es F de 4? F de 4 es reemplazar el 4 en esta función, ¿no? 2 por 4, 8. Más 5, 13, ¿no? O sea que acá me va a dar ¿cuánto? ¿Raíz de qué? Raíz de 13 menos, ¿qué es F de 3? 2 por 3, 6. 6 más 5, ¿cuánto me da? 11. Raíz de 13 menos raíz de 11 sobre 1. Bueno, ¿cuánto da aproximadamente esto? ¿Alguien me podría decir? Hagámoslo acá entonces. ¿Raíz de qué? Raíz de 13 menos raíz de 11. Y esto me da, pasémoslo a decimal, 0.28. 0.28. Bueno, con más decimales porque van a ser importantes, 0.288. Entonces, miren, esto que está acá, esta casilla de acá, me dio entonces 0.28. 0.28. Listo. Sigamos con el otro, con 0,5. ¿Sería el intervalo de dónde?
¿De 3 a qué? Alguien que me ayude. ¿Aquí qué va? A ver si me entendieron. 3,5. Muy bien, 3.5, perfecto. Y entonces, ayúdenme entonces a hacer los cálculos. Alguien que haga este cálculo. ¿A quién se lo encargamos? Ese cálculo se lo vamos a encargar a los múltiplos de 3, ahí está. Ese cálculo lo va a hacer Andrés Ardila. El otro cálculo lo va a hacer Diana Carolina. Y el otro cálculo lo va a hacer Karen Lorena. ¿Y el otro cuál? Miren, este lo va a hacer el de código 3, este el de código 6, este el de código 9, este el de código 12 y este de código 15. ¿Vale? 12, Giselle, y 15, Mariana Huertas. ¿Vale? Me van a ayudar con esos cálculos porque necesitamos completar esa tabla rápidamente. ¿Y el otro cuál va a ser? ¿El intervalo de 3 a qué? A 3.2, ¿sí o no? ¿Y el otro cuál va a ser? ¿En el intervalo de qué? De 3 a 3.1. ¿Y el otro cuál va a ser? El intervalo de 3 a qué? A 3.01, ¿no? Y el otro es el intervalo de 3 a 3.001. ¿Listo? ¿Están haciendo los cálculos? Quiero las tasas de cambio promedio. Profe, qué pena, es que no sé si a mí me toca el primero o el segundo. Soy Ardila. Ardila. Ardila le toca el primero. O sea, el primero es este, ¿no? No el que yo hice. Vale, Es sí, sí, este, yo sé cuál el es. de 0.5. Profe, yo solamente reemplazar ahí en la función y hacer lo de la La tasa resta. de... Vale. Sí. ¿Listo? Entonces este le toca a Ardila. Profe, una pregunta. El Qué otro le pena. toca a Diana. Sí. En el primer intervalo 3,4 para hallar el 4, ¿hay como se le suma 1 a 3? Es porque aquí te dice la fórmula, mira. El intervalo siempre va a ser 3 más el delta X. O sea, 3 más el 1, en este caso. Sí, ok, ¿Sí? listo. 3 más 1, 4. Sí, sí lo ves acá, míralo. Él dice, mire, deje el 3 quieto y haga 3 más el delta del X. Este le toca a Diana. El otro le toca a Karen. El otro le toca a Paula. A Paula Giselle. Y el último le toca a Mariana Huertas. Listo. Entonces, a ver, ¿me dictan? ¿Ya terminaron? Eso no se demora nada, con una calculadora. Profe, pues que a mí me lo deja expresado. Dime. Que a mí la calculadora me lo deja expresado, me lo deja como -2 raíz de 11 más 4 raíz de 3.
Pero mira, la calculadora seguramente... ¿Tienes esta calculadora? Sí, profe. Ella tiene un botón que dice SD. Tú lo presionas, mira, y ya te lo 0, pasa a decimal. sí, profe. Entonces, el primero, ¿cuánto te dio? 0,29. 0.29. Listo, gracias. Bien, el siguiente, Diana. No, profe, todavía lo estoy haciendo. Ah, bueno, ¿quién ya lo tiene? Karen. Paula Giselle. Mariana Huertas. ¿Será que no está? ¿Ponemos la falla? Profe, yo lo estoy haciendo. Ah, bueno. Karen, ¿cuánto te dio, Karen? Muchachos, complicado hacer eso. Es más, en esta calculadora se puede hasta programar eso. Karen acaba de llegar. Karen, ¿cuánto te dio? Miren, 2. Karen, ¿cuánto te dio? Menos. ¿Karen está? Miren, reemplazo el 3.1 en la función, reemplazo el 3 en la función, más 5 sobre 3.1 3.1 menos 3. Karen, ¿estás? Bueno, miren, el de Karen tiene que dar 0.3. El de Karen tiene que dar 0.3. Ah, no. Sí, aquí 0.33300. El de Karen. El de Paula Giselle, ¿cuánto te dio Paula? Paula. Muchachos, ¿por qué no responden? El de Paula es 3. Acá 3.01. Sí, menos 3. Bueno, lo reemplazo en la función menos en la otra función, el 3. Este da 0.3.
0.31, ¿qué? 301. Profe, yo ya hice el mío, que era el tercero, y me dio 0.29, que sería igual al primero. Ah, bueno, al segundo. ¿Cuál es tu nombre? Cabrera, bueno, Diana. Diana, ¿cuánto te dio Diana? ¿0. qué? 0.29 también, igual que el anterior. ¿Sí? Sí. Bueno, 29 y pues 88, 19. Ah, bueno, miremos a ver. Lo voy a arreglar aquí, mira, lo voy a poner aquí. ¿Y los otros por qué no me dicen nada? Quiere decir que no han entendido nada. 3.2. Y acá voy a poner el 3.2 tuyo, ¿sí o no? ¿O no están prestando atención? Dejan que yo hable aquí como loro y se van. Profe, a mí me dio 29, 29.88. 29.88. Listo, ¿quién eres tú? puertas. Huertas, ¿cuánto te dio? Ayúdame. ¿0. Me qué? dio 0.3014. 0.3014, listo. Entonces miren esto. ¿A dónde se está acercando la tasa de cambio promedio? Ya descansaron. Karen, Paula. Karen y Paula. Pues la ¿A verdad no dónde está? entiendo. ¿Quién no entendió? Paula. ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Quién me dijo que no entendió? ¿Paula? Sí. ¿Qué no entendiste, Paula? Dime en dónde estabas y yo te explico. O sea, dime exactamente qué no entendiste. Es que no entiendo de dónde sale ese 0,29. O sea, no me Este da. es 0,2988. ¿Sí? Sí, profe. Pues mira, tú tienes que hallar en el intervalo de 3 a 3.2 la tasa de cambio promedio. Entonces, este es como si fuera el A y este es como si fuera el B. Y tienes que aplicar, Paula, esta ecuación. ¿Sí? 0,2988. Mira, haz esto en tu calculadora. ¿Cómo se halla la tasa de cambio promedio? Con la fórmula. Esto tienes que hacer F de 3.2 menos el F de 3. ¿Sí? Haz esto en tu calculadora. Sobre O sea, únicamente reemplazar los valores. eso, sobre 3.2 menos 3. Pero yo sé que tienes esta parte. Hace falta esto y hace falta esto, ¿sí o no? ¿Cómo haces F de 3.2? Pues mira la función, Paula. La función es la raíz de 2 por x más 3. Entonces haces 2 por 3.2 más 5 y le sacas raíz. ¿Cuánto te dio, Paula? Y este es reemplazar el 3 acá. 2 por 3 más 5. ¿Sí? Restas estas dos cosas y eso lo divides entre esto y eso te da 0, ¿qué? 0, 0,2. ¿qué? 0,2988. ¿Sí? Algo así. Entonces nota que 0,29, 0,2988, 0,3, 0,301, 0,3014. ¿A dónde nos estamos acercando? Al parecer nos estamos acercando a 0,3 algo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hallemos la tasa de cambio ¿qué? Hallemos la tasa de cambio ¿qué? Instantánea. ¿Sí? ¿Cuál será la tasa de cambio instantánea? ¿Cuál es la tasa de cambio instantánea? En 1. Muchachos, ¿están ahí?
La tasa de cambio instantánea llémosla en 1. Ah, no, en 1 no. Acá que dice, cuando x es ¿qué? Es 3. ¿Cuál es la tasa de cambio instantánea en x igual a 3? ¿Qué tendría que hacer? A ver. Derivar y raíz de 2. ¿Qué es lo primero que tengo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si tengo que hallar la tasa de cambio instantánea? Estime la razón de cambio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si f ¿De la de x función? es igual a la raíz de 2x más 5. Hallar X. ¿Qué? Derivar la función, profe. ¿Qué dijeron por allá? ¿Dijo alguien algo? Que Hallar derivar X. la función. Derivarla, ¿sí? Derivarla es lo primero que tengo que hacer. Entonces, para derivar esto me toca aplicar la regla de la ¿qué? De la cadena. Me imagino esta x como una x grande. Entonces, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de esa x. ¿Sí vamos bien o no? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? O sea, la derivada de 2x más 5 es 2. Este 2 con este 2 se simplifica, ¿no? Entonces nos queda que f' de x es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz de 2x más 5. ¿Sí o no? A 1 sobre la raíz de 2x más 5. ¿Y cuánto me da esa pendiente? Si quiero la tasa de cambio promedio. 1 sobre la raíz Digo, de 11. la tasa de cambio instantáneo. Entonces va a ser 1 sobre ¿qué? 1 sobre la raíz de 2 por ¿qué? De 2 por 3 más ¿qué? Más 5. ¿Y cuánto nos da eso? Esto es 1 sobre la raíz de ¿qué? 2 por 3, 6 más 5, 1 sobre raíz de 11. Y 1 sobre raíz de 11 es aproximadamente ¿cuánto? 1 dividido entre la raíz de 11. Eso nos da 0.315. ¿Sí? 0.315. ¿Sí nos quedó bien? 0.3015, qué pena. 0.3015. Y si se dan cuenta, desde aquí ya se viene pareciendo, mira. 0.30, 0.301, 0.301. Y miren, ya aquí va en 14. ¿Sí? Es decir que a medida, ¿qué está pasando con el delta X? Miren, ¿qué está pasando aquí? 3.4, 3.5, 3.2, 3.3, 3.1. O sea, el B se está acercando a la. ¿Sí lo ven acá? El B se está acercando a la. ¿Ya lo entienden un poquito mejor? ¿O no? ¿O todavía tienen las dudas? Entre tasa de cambio promedio y tasa de cambio instantáneo. Muchachos. Y profe, ya mejor. ¿Sí? Profe, ¿Ya un una poquito mejor? preguntita. Sí. Siempre va a dar como que la tasa de cambio instantánea un poco cerca a la tasa de cambio promedio. Siempre. Ok, Sí. Mira, gracias. mira el punto acá. Mira el punto donde nos fijamos. Yo dejé quieto el 3. ¿Sí? Entonces la tasa de cambio instantánea en 3, a medida que yo voy disminuyendo, a medida que el B se acerca a este 3, pues se va a parecer a la tasa de cambio instantánea. ¿Sí? Hagamos otro, pero miremos otro tipo de aplicación.
Miremos otro tipo. No, pero algo aplicado a la economía. No, este no me gusta. Esta de función de costo está bonito. Este lo vamos a hacer. Los primeros que lo hagan le ponemos un puntico. Le digo, el primero que lo haga, Camila. No los primeros, sino el primero. Miren, tenemos una función de costo. El costo, dependiendo del número de artículos, es 0.4 Q cuadrado más 4,5, ¿sí? Encuentre la razón de cambio del costo, ¿sí? Del costo respecto a la cantidad de artículos cuando Q es 2. Además, ¿qué valor tiene, ¿sí? La variación del costo dependiendo del número de artículos en el intervalo de 2 a 3. Ya, si saben hacer este, ya me entendieron. Ahí se los dejo. ¿Listo? ¿Alguien lo hizo? Para la función de costo, C igual a, bueno, 0.4 Q cuadrado más 4,5. Encuentre la razón de cambio del costo respecto a la cantidad de artículos cuando Q es 2. ¿Ahí qué creen que está pidiendo? ¿La tasa de cambio promedio o la tasa de cambio instantánea? Ah, muchachos, ¿me escuchan? ¿El promedio? La instantánea. La instantánea, promedio no puede ser porque para que me dé promedio me tiene que dar un A y un B. Pero ahora viene y dice, ¿qué valor tiene delta de C? O sea, el cambio, mejor dicho, la tasa de cambio promedio, ahí está diciendo.
delta C sobre delta Q en el intervalo de 2 a 3. Entonces, ¿qué están pidiendo ahí? La razón de cambio promedio. La de promedio, muy bien, porque dice el intervalo de 2 a 3. O sea, el A es 2 y el B es 3. O sea, le está pidiendo la tasa de cambio instantánea en Q igual a 2, cuando la cantidad de artículos es Q igual a 2. La tasa de cambio instantánea, qué pena, cuando Q es 2. ¿Sí? Y luego abajo les dan un intervalo entre 2 y 3, que era ahora la tasa de cambio, pero promedio. Ya, ahora sí mejor. ¿Listo? ¿Escogemos a alguien al azar? Profe, Sí. Cuéntame. pues a mí la tasa de cambio, ¿cómo es que se llama? ¿Tienes una imagen? Pues le iba a decir nada más el resultado que me había dado la primera. Bueno, listo, a ver, válido. Entonces, cuando Q es igual a 2, ¿cuánto te dio la tasa? De la ¿Cuánto te tasa de dio la cambio tasa instantánea instantánea me dio cuando Q 5.6. es igual a 2? Entonces, ¿a ti te dio cuánto? 5.6. 5.6, muy bien. Y la tasa de cambio promedio en el intervalo de... Pero borramos acá. Entonces, este te dio 5.6, ¿sí o no? Esto es cuando Q es igual a ¿qué? Es cuando Q es igual a 2, ¿sí o no? Y la tasa de cambio ¿qué? ¿Y cuándo qué? ¿Y en el intervalo de qué? De 2 a 3, ¿cuánto fue que te dio? La tasa de cambio promedio, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto te dio, Gabriela? Eh, ¿Sí es Gabriela? Sí. no, profe, yo soy Camila. Camila, qué pena. Profe, pero ¿Cuán- igual la segunda no la he hecho, ya me falta nada más calcularla. Ah, no, pero pues me Profe, ilusionó. a mí me dio 32. Esta te dio 32 La de promedio sí, pero no sé si y le no se hice. supone que estas dos deben ser como parecidas. Es que sí, no sé si la hice re A mí mal. me dio 6, profe. A mí también, Esa profe. me suena más, Póngalo. esa me suena. ¿A quién le dio 6? A mí, profe. Esa Mi me Yo se suena profe. lo más. mandé al grupo hace rato. Esa me suena más. Listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces, fíjense que tenemos acá entonces la función de costo en función de la cantidad de artículos es igual a 0.4q cuadrado más 4q más 5, ¿sí? Entonces, vamos a hallar la que. Vamos a hallar entonces una tasa de cambio
instantáneo. ¿Sí? En Q igual a ¿qué? En Q igual a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago primero la derivada, ¿cierto? ¿Cuánto me da la derivada? 0.4 por 2, muy bien, da 0.8, ¿sí? ¿No? Q más 4. Y acá vamos a reemplazar la Q, ¿por qué? Por 2. Entonces queda 0.8 por 2 más 4. ¿Cuánto les da eso? 0.8 por 2 más 4. 5,6. 0.8 ay, madre, por 2 más 4. Eso nos da 5. ¿Qué? 5.6, muy bien, le quedó bien a Camila. ¿Sí? Ahora vamos a hallar la tasa de ¿qué? La tasa de cambio promedio, ¿no? En el intervalo de ¿qué? De 2 a 3, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da esa tasa de cambio promedio? ¿Cómo la calculamos? Tasa de cambio promedio, ¿cómo la calculaste, Camila? Si este es el A y este es el B. ¿Es el costo de fabricar qué? 3 menos el costo de fabricar 2. Sí, o sea, reemplazándolo en la función. Sobre 3 menos 2, ¿sí o no? ¿Cuál es el costo de fabricar 3? A ver, ¿alguien lo calculó? Si es 0,4 Q cuadrado más 0,4, ¿qué? O sea, esto será 0.4 por 3 elevado, ¿qué? Al cuadrado. Más 4 por 3 más ¿qué? ¿Qué es este, no? ¿Qué es este jeroglífico que dice acá? Yo porque puse acá... Esto es más 5, ¿sí o no? Porque quedó así todo feo. Más 5. ¿Sí? Menos 0.4 ¿por qué? Por 2 al cuadrado. Sí, reemplazarlo en la función. Más 4 ¿por qué? Por 2 más 5. Sobre ¿sobre qué? 3 menos 2, ¿cuánto da? Sobre 1. Entonces, ¿cuánto nos ¿Por qué da no eso? le imprimes y le espero yo todas las hojas? Entonces, la tasa de cambio promedio es igual a ¿qué? ¿Cuánto nos da esto, muchachos? ¿Cuánto nos da este menos este? En una calculadora. Muchachos. 0.4 ¿por qué? Por 3 al cuadrado más 4. ¿Ustedes están ahí? Más 4 por 3 más 5. Cierro paréntesis, menos 0.4 ¿por qué? Por 2 al cuadrado. Más 4 por 2. Más 5. ¿Cuánto da? 6, muy bien. Sí, te quedó bien. 6 sobre 1. Le quedó bien a Diana. Sí, Diana. Dice que fue de 6, claro. Entonces, fíjense que la tasa de cambio instantánea y la promedio son muy parecidas. Pues porque es que aquí no me estoy alejando tanto de 2.
Me alejé solamente una unidad. ¿Sí? ¿Ya mejor? Otro ejercicio, muchachos. Busquemos a ver ahí si hay otro de economía. Profe, yo le mandé el ejercicio al grupo a las 11:30, mucho antes de que se explicara. Al grupo de WhatsApp. Ah, sí, espero que yo no había visto. ¿Santiago? Sí, Santiago. Ah, bueno. ¿Cuál es tu apellido? Beltrán. Beltrán. Listo, Santiago. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Será que un fabricante de bicicletas de montaña, determinó que cuando se producen 20 bicicletas por día, el costo promedio es de tanto? Y el costo marginal es de esto. Con base a esta información determina el costo total de producir. ¿Qué buscamos? Una que no sea tan complicada. Espera a ver. Miren, esta está chévere. La 49. Listo, ¿cómo sería la 49? También, el primero que le envíe puntico. Dice, si la función de costo total para un fabricante está dada por C igual a 5Q² sobre la raíz de Q² más 3 más 5000, donde C está en dólares, encuentre el costo marginal cuando se producen 10 unidades. Redondee su respuesta al centavo más cercano.
¿Listo? ¿Alguien? Lo hago, muchachos. Pero, profe, Ah, les doy más tiempo, bueno. Bueno, miremos por acá. Gabriela envió algo. Sí. Mm, mm. Sí. Muy bien. Parece que a Gabriela le quedó bien. Bueno, Gabriela, entonces, ¿cómo se interpreta eso? Ese 5.07, ¿cómo lo interpretas? Gabriela. Profe, cre- creería que O sea, listo, sería hiciste ahí que, una mano de cálculo, sí, listo, y dio. ¿Y cómo interpretas eso respecto a lo que pregunta el problema? O sea, ¿tú qué le dices al fabricante? que el costo El fabricante te marginal, contrató a ti, el fabricante te contrató a ti y tú ya le diste el costo marginal. Y él te pregunta, pero explíqueme qué significa eso. ¿Tú qué le dirías? que el costo promedio para producir 10 unidades sería de $5.07 ¿El costo, centavos. el costo promedio? ¿O qué estarías hallando ahí? ¿Estabas hallando el costo qué? No, promedio no, qué pena, instantáneo. Instantáneo, muy bien. Estás hallando un costo instantáneo, listo. Pero él viene y te dice, no, pero explíqueme porque yo no entiendo qué significa costo instantáneo. Y tú le dices, no, pero es que el costo instantáneo es, ¿cuánto fue que te dio? ¿5, qué? 5,07. Tú le dices, no, es que el costo instantáneo es 5,07. Y el señor y el señor de pronto no tuvo una educación y te dice, no, pero es que yo quiero saber qué significa eso. ¿Tú qué le dirías? ¿El internet le está fallando? Bueno, entonces, miren, el costo, miren lo que hizo Gabriela. El costo es 5Q cuadrado sobre, o sea, al pedirle costo marginal, cuando se producen 10 unidades, pues obviamente no le está pidiendo a uno un costo promedio, porque el promedio es en un intervalo. Le está pidiendo es el costo que instantáneo, ¿sí o no? Porque si no le hubiera dado un intervalo. Entonces es 5Q cuadrado sobre la raíz de Q cuadrado más 3 más 5.000, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar ¿qué? Primero la ¿qué? Qué pena. Primero tenemos que hallar la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? O sea, la derivada del costo. Entonces, la derivada del costo, ¿cuánto me da? Para derivar esto, nos toca usar la derivada de un cociente, como hizo Gabriela. Entonces, la derivada del numerador es 10Q por el denominador sin derivar. Más, ¿sí? La derivada del denominador, como es una raíz, nos toca usar la regla de la ¿qué? Nos toca usar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de una raíz? 1 sobre 2 veces la raíz, ¿sí? 1 sobre 2 veces la raíz de Q cuadrado más 3, creo que esto ya lo tienen claro, por la derivada interna que es 2Q, ¿sí? Me falta por el numerador sin derivar, ¿sí? Sobre
sobre el denominador sin derivar todo esto elevado, ¿qué? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y me faltaría derivar, ¿qué? El 5, el 500, qué pena. ¿Y cuál es la derivada de 500? La derivada de una constante es 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Este 2 con este 2 se va a simplificar y me va a quedar entonces que el costo marginal es de 10q por la raíz de q cuadrado más 3 más 5q cuadrado. Toda esta cosa dividida entre ¿qué? Entre la raíz de q cuadrado más 3. A este le puedo poner, pues no hay necesidad, pero uno podría simplificar un poquito esta expresión, ¿no? No hay necesidad porque igual voy a reemplazar la q por ¿qué? Por 10, ¿no? Sobre, todo esto sobre. Al elevar este al cuadrado, pues sale lo que está dentro de la raíz, sale. O sea, esto. Profe, yo tengo una preguntita. Sí. En vez de sumarlos, ¿no se resta? Ah, sí, yo porque hice la suma. Sí, porque es la derivada de un ¿qué? De un cociente. Muy bien. Pero para ver si estaban atentos. Muy bien, la derivada del cociente es este menos. Muy bien, gracias. Ahora, miren que estos tienen igual denominador. Aquí estoy usando álgebra, no es necesario, pero lo estoy haciendo para que practiquemos cositas de álgebra. Entonces, para que todos queden con el mismo denominador, pues multiplico aquí por esta raíz y acá también multiplico por esta raíz, ¿sí, no? En el numerador y el denominador. Entonces, el numerador, ¿cómo me queda? Me va a quedar 10q, ¿cierto? Por q cuadrado más ¿qué? Más 3, esto sale de la raíz, ¿sí? Al multiplicar estos dos, ¿sí? Sale de la raíz. Menos 5q cuadrado. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre la raíz de q cuadrado más 3. Pero a su vez toda esta cosa está dividida entre ¿qué? Entre q cuadrado más 3, ¿sí, no? Y a este le puedo poner denominador ¿qué? 1 para hacer producto de extremos sobre medios. Yo estoy haciendo esto más para que practiquemos álgebra, porque más adelante en algunos ejercicios lo vamos a necesitar. Entonces estoy haciéndolo de una para más adelante. Entonces aquí al multiplicar esto, noten que al desarrollar esta parte me va a quedar 10q a la 3 más 30q, ¿sí? Menos 5q cuadrado, o sea, eso es lo que va a dar en el numerador. Y como se está haciendo producto de extremos sobre medios, o sea, esto de acá multiplicado por 1, pues va a quedar eso mismo de ahí. O sea, me va a quedar 10q a la 3 más 30q menos 5q cuadrado. Todo esto dividido entre, toda esta vaina dividida entre q cuadrado más 3 por la raíz de q cuadrado más 3. Y listo, creo que eso es lo máximo que podemos simplificar. Pero, como se pilló Gabriela, Gabriela dijo, ah, no, pero es que me piden es la que, lo que me están pidiendo es lo que le llaman costo ¿qué? El costo marginal, ¿sí? Cuando Q es igual a ¿qué? Cuando Q es igual a 10. Entonces, ¿qué hizo? Reemplazó para hallar el costo marginal cuando Q es igual a 10. Lo que hizo fue que reemplazó todas las Qs de acá por 10. Entonces, esto le queda 10 a la 3 más 30 por 10 menos 5 por 10 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre, 10 al cuadrado más 3
por la raíz de 10 al cuadrado más 3. ¿Y cuánto nos da eso al colocarlo en una calculadora? Profe, me dio diferente. ¿Te dio diferente? Sí, profe. En una calculadora esto nos va a dar 10. ¿Sí? Por 10 elevado a la ¿qué? Por 10 elevado a la 3. Más 30 por 10 menos 5 por 10 elevado al cuadrado, cierro paréntesis, dividido. Miren lo que yo voy a hacer con este cálculo, muchachos. Esto que está aquí en el denominador, yo lo puedo escribir así. Como 10 al cuadrado más 3, todo esto elevado a la 3 medios. ¿Sí saben por qué a la 3 medios? Porque sería un medio más 1. ¿Sí? Dividido entre 10 a la 2 más 3. Todo esto elevado a la 3. ¿Alguien se perdió ahí en 3 medios? ¿Sí? ¿Alguien se perdió ahí en esos 3 medios que estoy escribiendo ahí? No, profe. Profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde quedó el 500? La derivada de 500 dio 0. ¿No lo necesitas? 9.37. Ay, sí, Me da profe. 9.37. Ay, sí, ¿Sí le profe. dio, Sí, profe. sí, Sí, sí le profe. dio No me así? acordaba, no me acordaba. ¿Sí le dio así a Gabriela? 9.37. No, profe. Ah, la embarró, se perdió el punto. Estoy haciendo Esto es lo que todo me... paso a paso. A ver si Esto es lo que Profe, yo te... realmente mi calculadora quedó mal. Miren esto. También esto se puede hacer rápido. Esto se puede hacer también rápido con la calculadora de esta forma. Miren, píllense esto. Si ven que la calculadora acá tiene un botón que es el de derivada, ¿sí lo ven aquí en amarillito? Pues miren, uno puede hacer esto, miren. Uno va a hacer Shift, presiona este botón derivada, aquí le pone la función, pero toda tiene que estar en términos de X, entonces uno hace esto, fracción, ¿no? Entonces uno dice 5 por, bueno, 5 por X, ¿no? Creo que no hay necesidad de poner este por. 5 por X, entonces miren, para poner la X ponen Shift, y si ven que acá aparece la X, miren. Ah, no, Shift no, presionan alfa, qué pena. Alfa, y aquí miran dónde está la X con rojo, miren acá. 5x elevado al cuadrado sobre, es lo chévere de esta calculadora. Y acá ponen 5, miren. También la gris. Otra vez presiono alfa porque voy a usar la Q es como si fuera la X. X elevado al cuadrado más 3. Corro, miren. Salgo aquí, más 500. ¿Y en dónde quiero la derivada? En X igual a qué. Entonces aquí le pongo la instantánea en donde la quiero. La quiero es en 10, ¿no? Y ella ya hace la derivada y la reemplaza. El calculador es más inteligente que nosotros. Entonces, ¿cuánto da? 5 punto qué. Ay, la madre, yo la embarré. Profe, ese resultado sí me dio. 5.07, sí lo tenía bien Gabriela. Entonces, ¿dónde está el error? Esto nos tiene que dar 5.07. Espera y buscamos el error. Buscamos el error. La derivada de esto es 10Q por este sin derivar, menos 1 sobre esto por la derivada interna que es 2Q por 5Q cuadrado sin derivar. Bien. Este 2 con este 2 se cancela y me queda 5Q. Ah, ya la vi. ¿Ya se dieron cuenta? Este ¿En quedaba la la parte de arriba que 3. multiplicaste? No, este quedaba la 3. Porque miren,
Q por Q cuadrado es igual a 3. No lo puse. Este queda a la 3. Este también me quedará entonces a la 3. Calma, calma, que no panda el cónico. Este es 3. Y miren esto. Y este 10 Q a la 3 que salió acá con este menos 5 Q a la 3 queda simplemente un. Borramos acá, borramos todo esto. Este 30Q sí va. Pero acá no queda 10, sino que queda un ¿qué? Un 5Q a la 3. ¿Sí o no? Y creo que ya. Y acá también, esperemos que ese sea el error. Entonces acá simplemente era... No, profe, creo que el 10 Q a la 3 sí queda. Dime, perdón, sí, es que no te escucho. Esto es 5 por 10 elevado a la 3, 30 ya. Listo. Profe, creo que el 10Q a la 3 sí queda porque es que ese 10 salió de multiplicar 10Q por Q a la 2 más 3. ¿Cuál? ¿Que este queda? ¿Cuál queda? En la parte de abajo, profe. En la que quitaste 10Q a la 3. Es que ese 10Q a la 3 salió de multiplicar 10Q por Q a la 2 más 3. No, es que te escucho muy bajito y no te escucho. Yo no sé si son mis audífonos o es que me estoy quedando sordo, me va a tocar ir al médico. ¿Que este lo Profe, ¿y multiplicó por ahora? este? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Que este se multiplicó por este? No, profe. ¿Cuál? En la parte de arriba, donde aparece 10Q por Q a la 2 más 3. Sí, aquí. Se mantiene el 10Q a la 3, porque se salió de ahí la multiplicación y lo quitaste. Sí, este 10 con la 3. Y lo que pasa es que este era menos 5 con la 3. Entonces 10 con la 3 menos 5 con la 3 te queda 5 con la 3. ¿Bien? Ahora sí ya entiendo, qué pena, profe, no, sí tienes razón. Sí. Listo, entonces, aquí entonces nos queda 5 ¿qué? 5Q a la 3 más ¿qué? Más 30Q sobre. Miren que esto se puede ver como todo esto elevado a la ¿qué? Todo el Q, todo el Q, todo el Q cuadrado más 3, todo elevado a la 3 medios. ¿Por qué a la 3 medios? Porque este que está acá, para los que de pronto no me lo entendieron, todo esto es Q cuadrado más 3 a la 1 medio. Y este está elevado a la 1, se suman los exponentes que a la 3 medios. Ahora sí reemplacemos. ¿Cuánto nos da? Alguien que me ayude ahí con una calculadora rápidamente. ¿Cuánto le dio? 5 por 10 a la 3 más 3 por 10. Todo dividido entre ¿qué? Entre 10 al cuadrado más 3, todo a la 3 medios. ¿Cuánto le dio? ¿Alguien me ayuda? No, estos muchachos no me ayudan ni siquiera. 5,071, profe. 5 por qué? Por 10 elevado a la 3 más ¿qué? Más 30 por 10. Ya les voy a dejar en paz porque ya está oliendo como almuercito. Y acá la que 10 al cuadrado de 100. Formamos de 1 al 100. 100 más 3. Todo esto elevado a la que. Todo esto elevado a la 3. ¿Cuánto da? 5.07, ya ahora sí. Ahora sí nos da lo mismo que le dio a Gabriela a la calculadora. Listo, muchachos. Entonces ahorita yo les envío todo, ¿vale? Ah, bueno, ¿cómo se interpreta este 5.07? Es el costo respecto ¿qué? A la cantidad de ¿qué? De artículos. Es decir, en ese instante, por un artículo más que se fabrique, el costo va a aumentar en 5. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa interpretación? Muchachos. En ese instante, Profe,
en ese instante, por un artículo más que este señor llegue a fabricar, pues su costo se va a aumentar en 5. O sea, va a tener que sacar de su bolsillo 5 pesos, $5, bueno, $5 más. Aquí decía que lo aproximara al centavo más cercano, ¿no? El centavo más cercano es 5. $5. 5 pesos. 5.000 pesos, como lo quieran ver. 5 euros, como quieran. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces ahorita yo les subo la grabación y esto. Espero que hayan entendido hoy, que hoy hayan entendido este concepto de razón de cambio, ¿sí? Y lo puedan aplicar en las demás cosas que tengan de economía. ¿Vale, muchachos? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Que profe. estés muy bien, profe. Vale. Chao, juiciosos. Profe, ¿Sí? profe, Sí, ¿y el cuéntame. punto? Te escucho. Cuéntame. Profe, ¿y el punto? ¿El punto? Ah, sí, el punto para Gabriela. ¿Cuál es tu apellido, Gabriela? Guevara. Uy, no, pero ya tiene muchos puntos. Ah, no. 2 y 3. Listo, Gabriela. Gracias, profe, que tengas buen día. Vale, chao. Igualmente, que tengan buen día. Adiós, profe.